La gran celebración del maestro Lei. ¿Cómo podría ser sin mí? Yo Wu Feng. Presentando un ataúd. Este chico en realidad presentó un ataúd. Ver un ataúd en un banquete de bodas es un gran tabú. Esto no solo insulta a todos los distinguidos invitados presentes, sino que también insulta profundamente al maestro Lei. ¿De dónde salió este mocoso? ¿Quieres morir? Encontrarse con un ataúd en un banquete de bodas. ¡Qué mala suerte, qué desprecio! Hay un camino al cielo, pero te niegas a tomarlo. No hay puerta al infierno, pero te abres paso a la fuerza. Yu Wu Feng, estás buscando la muerte. ¿Qué? Mi regalo. Al maestro Lei no le gusta. Hace 3 años. Vi con mis propios ojos cómo te hundías en el fondo del mar. Chico, realmente tienes 9 vidas. Yu Wu Feng, ¿cómo te atreves? Maestro Lei pudo matarte una vez antes. Puede matarte una segunda vez. Esta perra, mi ataúd es grande. Hay espacio para ti. ¡Qué arrogancia! Estás buscando la muerte. Chico, te aconsejo que te arrodilles obedientemente. Y te disculpes con el maestro Lei. Tu maestro Lei. Pronto será un cadáver. Absolutamente presuntuoso. ¿Crees que yo, Xian Tianlei, soy un blanco fácil? Maestro Chen, hoy es el día de mi boda. No es apropiado ver sangre. Te molestaré esta vez. Después, sin duda te daré un gran sobre rojo. Reclamaré la recompensa del maestro Lei. No esperaba que, incluso el maestro Chen, clasificado sexto en el ranking de artes marciales de Jiangnan, Chen Song Wan. viniera hoy al banquete. Yu Wu Feng, hoy estás muerto. Esta vez, definitivamente. Te sellaré dentro de un pilar de hormigón. Veamos si tu destino es lo suficientemente duro. Este maestro Chen es realmente tan formidable. Pensar que pudo hacer que maestro Lei enviara un sobre rojo tan grande. El maestro Chen ha cultivado la fuerza externa desde hace mucho tiempo. Matar a un Yu Wu Feng no requiere esfuerzo. Esta vez estás ciertamente muerto. Ese chico con solo fuerza de nivel inicial se atreve a oponerse al maestro Lei. Veo que tú, chico, fundamentalmente no te das cuenta de tu propia medida. Yu Wu Feng, el maestro Chen ya posee fuerza externa. Incluso siendo ustedes, no serían absolutamente oponentes del maestro Chen. Artistas marciales de fuerza externa. Meras hormigas. Puedo extinguirlos con un movimiento de mi mano. No eres viejo, pero tu tono es bastante arrogante. Yu Wu Feng, que el maestro Chen te mate es tan simple como masacrar pollos y perros. Verdaderamente no sé dónde obtuviste la cualificación para ser tan arrogante y presuntuoso aquí. Yu Wu Feng, yo soy la cualificación de este cielo y tierra. ¿Qué tipo tan arrogante? Hoy, ciertamente te daré una lección sangrienta. Este conjunto de Baguazhang mío lo he practicado durante 40 años completos. Hace mucho que alcanzó la cima del dominio. Hoy, te dejaré presenciar el poder de la fuerza externa. Simple Baguazhang. Pensar que aún necesitaste 40 años para practicarlo. Si yo fuera tú, ya habría muerto de vergüenza e indignación hace mucho tiempo. Estás buscando la muerte. Ese chico en realidad ni siquiera intentó esquivar. Debe estar asustado hasta la idiotez. Simple fuerza externa. ¿Cómo te atreves a presumir de tu escasa habilidad ante un experto? Arrodíllate ante mí. Fuerza interna liberada externamente. Aura dominante revelada. Tú. Eres un gran maestro. ¿Qué? Estás diciendo que este chico es un gran maestro. Lógicamente hablando, ese movimiento de hace un momento, solo el nivel de gran maestro puede ejecutarlo. ¿De qué te ríes? Me río porque montaste un acto muy convincente. Claramente, fuiste tú quien no pudo mantenerse firme. Sin embargo, o incluso fabricaste una razón tan absurda para encubrirlo. ¿No es eso ridículo? Así que así es como es. Maestro Chen, ya eres viejo. Cometer un error es normal. Pero no deberías recurrir al engaño y al fraude, engañándome. Yu Wu Feng, considérate afortunado hoy.
El maestro Chen ha viajado por el mundo marcial durante décadas, sin haber fallado nunca. Hoy tú te encontraste con uno, pero fuiste afortunado una vez. No habrá una segunda vez. Maestro Chen, te daré una oportunidad más. Mátalo. Quizás lo juzgue mal, quién sabe. Te perdoné la vida justo ahora. No quieres valorarlo. Si admito la derrota ahora mismo, ¿dónde quedaría mi dignidad, la dignidad de Chen Songwan? No sería diferente de la muerte. Además, como podría haber un experto gran maestro tan joven en este mundo? No lo creo. Todo lo que he aprendido en mi vida. Puedes resistirlo. Él, sin duda, es un gran maestro. Esto, el maestro Chen está realmente muerto. Realmente es un gran maestro del Dao marcial. Un gran maestro del Dao marcial. Una persona puede enfrentarse a una ciudad, poseyendo majestad suprema. La ira de un gran maestro no puede ser soportada. Todos hoy, quienes se han cruzado con él, seguramente deben morir. ¿Cómo es posible? Hace 3 años, eras claramente solo un repartidor. 3 años después, ¿cómo te convertiste en un gran maestro del Dao marcial? No, esto es imposible. Así que así es como es. Has cultivado hasta el reino de gran maestro del Dao marcial. No me extraña que te atrevas a ser tan arrogante. Te atreves a enviar a un banquete de bodas. ¿Quieres entrar voluntariamente? ¿O debo enviarte yo? Yu Gufeng, admito que eres muy poderoso. Pero ¿qué pasa si eres un gran maestro? No tienes antecedentes familiares, ni conexiones ni recursos. No puedes valerte por ti mismo. Maestro Lei está respaldado por la familia Jiang, la principal familia aristocrática de Jiangnan. Tienen numerosos artistas marciales en sus filas. Eres un gran maestro del Dao marcial, pero la familia Jiang también tiene grandes maestros del Dao marcial. Eso es porque la fundación de la familia Jin abarca 100 años, y su herencia es profunda. Ya tienen varios grandes maestros en la familia. Se dice que un gran anciano ha estado cultivando en reclusión durante décadas. Y está a punto de alcanzar el reino del gran maestro. Yu Feng, tu maestro Lei está respaldado por la familia Jiang. Te aconsejo que conozcas tus límites y entiendas cuándo avanzar y cuándo retirarte. Yu Gufeng, el asunto entre nosotros se resolverá hoy. Mataste al maestro Chen, lo cual es suficiente para compensar el rencor de hace 3 años. Si insistes en causar problemas hoy, con el poder de la familia Jin, matarte sería sin esfuerzo. Resuelto. Hace 3 años conspiraron juntos y me arrojaron al mar, intentando quitarme la vida. Hoy exijo tu vida como pago. Suelta, ¿qué quieres? Te daré cualquier cosa. No eras muy arrogante hace un momento. ¿Por qué estás rogando clemencia ahora? Yu Feng, trajiste un ataúd y arruinaste la boda, e incluso mataste al maestro Chen. Nuestra enemistad ya está saldada. ¿Qué más quieres? Entra. Podría considerar perdonarte. Yu Feng, no tientes a la suerte. Si liberas a maestro Lei ahora, todavía hay margen para la negociación. Si de verdad lo matas, la familia Jiang no te perdonará. Bien. Entonces me gustaría ver cómo la familia Jin intenta matarme. ¿De verdad mataste a maestro Lei? Realmente murió. La situación en Jiangnan está a punto de cambiar drásticamente. Yu Feng, desafiaste la dignidad de la familia Jiang. Estás condenado a morir. Tong Jilin, ¿crees que sí me atreví a matarlo? Todavía temería a la familia Jin. Ahora es tu turno. ¿Qué quieres? Naturalmente, te estoy enviando a la muerte. Estamos acabados. Este salón de banquetes es de mi propiedad. La familia Jin no me perdonará. Esta vez, las cosas se han puesto serias. Este banquete de bodas se ha convertido en un festín fúnebre, dada la forma de actuar de la familia Jin. Incluso si nuestras 3 familias solo fueran espectadores, me temo que también seremos implicados. ¿Por qué nuestras 3 familias no unen fuerzas? ¿Qué te parece? Solo ustedes pocos. ¿Creen que pueden capturarme y entregarme a los Jin? Siéntanse libres de intentarlo. Hermano Feng, tía Kui se escapó del hospital. Perdonaré sus vidas hoy. Vámonos.
Tía Kui, nos asustaste de muerte al hermano Feng y a mí. Xiao Xiao, estoy bien. No es necesario ser hospitalizado. ¿Por qué malgastar ese dinero? Hermano Feng, Mamá no quiere tratamiento hospitalario. Así que no vayamos. Yo te trataré de ahora en adelante. Fenter, mamá está realmente bien. ¿Eres tú, sin embargo? Mañana por la mañana, date prisa en volver al campo con Fei Fei. Y escóndete bien. Mientras vosotros dos hermanos estéis a salvo. Incluso si mamá muere. Hermano Fen, iré a buscar la medicina. The film was translated and narrated by M Media. Mamá, tu cuerpo solo sufre de estancamiento de ki y sangre. Ya he usado poder espiritual para despejar temporalmente el bloqueo. Posteriormente, todavía necesitamos usar píldoras medicinales para asistir el tratamiento. La refinación de píldoras requiere poder espiritual puro. Parece que solo puedo ir al punto de concentración de poder espiritual del campo para echar un vistazo. En cuanto a esconderme, no hay necesidad. Esta vez planeo primero ir al campo a buscar a Fei Fei, traer a Fei Fei de vuelta, y luego todos nos reuniremos. La oficina del grupo G. Joven maestro. Ese terreno en los suburbios occidentales. Sudakian. La resistencia de la familia Ye todavía se niega a irse. Jin Jun Hao. Las conexiones necesarias ya han sido arregladas. Simplemente procede directamente. Sí. Cierto. Esa hija de la familia Ye se ve bien. Deberíamos traerla de vuelta ya que estamos en ello. Que el joven maestro tenga un nuevo gusto. De acuerdo. Tú arréglalo. Entendido. Aquí es donde la energía espiritual es más fuerte. Olvídalo. Montar la matriz de recolección de espíritu. ¿La energía espiritual dentro de Diezli convergerá? Debería ser suficiente para la refinación de píldoras. GCI. Sigan. La energía espiritual aquí es abundante. GCI. Cultivar aquí produce el doble de resultado con la mitad del esfuerzo. ¿Por qué la energía espiritual aquí está toda surgiendo hacia una dirección? ¿Podría alguien estar logrando un avance aquí? Para causar tal conmoción, debe haber un maestro sin igual presente. Vamos, vamos, vamos. Date prisa y ve a presentar tus respetos. Esta persona es el maestro. ¿Por qué se ve tan joven? Ser capaz de causar una cantidad tan masiva de energía espiritual para la refinación de píldoras podría ser la técnica antigua de refinación de píldoras. No esperaba que en la Tierra todavía hubiera alguien que conociera esta técnica. Viejo, ¿cuál es tu nombre? Mayor, soy Jin Xiae. Esta es mi nieta, Jin Sigan. Lo ofendimos sin querer justo ahora. The film was translated Por favor, mayor, and no nos lo tenga en narrated cuenta. by M Media. Abuelo, ¿qué estás haciendo? No pierdas tu sentido de la propiedad. Está bien, ya que fue sin intención, y mi tarea también está completa. La energía espiritual circundante ya ha sido drenada por mí. Encontrarse es el destino. Respecto a los eventos de hoy, no corras la voz afuera. Todavía tengo una píldora aquí. Te la daré. Bien. Gracias, mayor, por otorgar esta medicina. ¿Qué clase de persona era esa? Agotó toda la energía espiritual circundante, y simplemente dejó esto atrás. No seas presuntuoso. La técnica antigua de refinación de píldoras se perdió hace mucho tiempo. El hecho de que él pueda producirla tan fácilmente demuestra que la identidad de esta persona es extraordinaria. Además, esta píldora también puede curar mi lesión oculta. Abuelo, debes estar bromeando, dejando de lado si esta persona realmente conoce la técnica de refinación de píldoras, solo considerando que tú eres el jefe de la familia Jiang, todo el equipo médico de Jiangnan fue inútil respecto a tu lesión oculta, y crees que solo confiando en esta píldora oscura y negra puedes curarte por completo. Abuelo, ¿qué te parece esto? Primero llevemos esta píldora de vuelta a la familia Jiang, y dejemos que el anciano Hua, la mano divina de Jiangnan, la examine. Una vez que confirmemos que no es venenosa, la tomaremos. Abuelo,
¡Qué alivio! Esta sensación de euforia no la he sentido en años. Esto es verdad. Parece que la técnica antigua de refinación de píldoras es realmente extraordinaria. Si tan solo no se hubiera ido, en nombre del ancestro. Sigan, moviliza rápidamente la red de inteligencia de nuestra familia. Cueste lo que cueste, debemos encontrar los rastros del ancestro. Quiero tomar al ancestro como mi maestro. Sí, abuelo. Ye Fei Fei, la hermana menor de Ye Wufeng. La casa antigua de la familia Ye. Hermano, hoy es el aniversario de tu muerte. Papá está desaparecido. Madre se quedó en la ciudad para soportar la ira. Pero yo, como un cobarde, me estoy escondiendo aquí. Hermano, ¿qué debo hacer exactamente? ¿Qué debemos hacer? Fácil. Ven conmigo. Sirva bien al joven maestro Jin. Te garantizo que vivirás una vida de lujo. No lo dije. Mi familia no se va a mudar. Esta vez no tienes elección. Los procedimientos están aquí. Por favor, ven conmigo. ¿Cómo pudo pasar esto? Simplemente estás intimidando a la gente. ¿Y qué si te intimidamos? Gente pobre y humilde como tú. Nacieron para ser intimidados por mí. Derríbalo. A menos que muera aquí hoy. De lo contrario, ni lo pienses. Te di respeto, no. Ataquen. Agarren a esta mujer. Una casa en ruinas, que hay que extrañar. Sirva bien al joven maestro Jin. No es mejor vivir en una villa. Desprecio. No me toques. Incluso si muero hoy. No iré contigo. Desagradecido. Sujétenla bien. Quiero que vea con sus propios ojos. Esta vieja casa, como la derribo. Manos a la obra. No. Deitant. Hermano, ¿Qué? Este es tu hermano. No murió. ¿Te atreves a tocar a mi familia? ¿Has pensado en cómo quieres morir? Morir. Estamos actuando bajo las órdenes de la familia Jin. Y tenemos procedimientos oficiales. Debes largarte, te guste o no. Podría ser que tú, mocoso, tengas la audacia de oponerte a la familia Jin. La familia Jin. Es la familia Jin otra vez. Las dos personas que conocimos cuando llegamos. El anciano también se llamaba Jin. Podría ser. Así es. Te diré la verdad. Es el joven maestro Jin, quien se encaprichó con esta tierra. Joven maestro Jin. Él es el príncipe heredero de Jiangnan. No hay nada que no pueda obtener, una vez que pone sus ojos en ello. Príncipe heredero. Solo confiando en él. Insolencia. Como te atreves a despreciar al joven maestro Jin, creo que ya has vivido suficiente. hermano, que pudieras regresar sano y salvo. Incluso si derriban esta casa. No importa, la familia Jiang es inmensamente poderosa. Suda Jiang está trabajando para el joven maestro Jiang. No podemos resistirnos. Vámonos, de acuerdo. Ahora sabes que debes irte. Demasiado tarde. A menos que tú, Ye Fei Fei, te desnudes y te metas voluntariamente en la cama del joven maestro Jin. Nosotros podríamos dejar ir a Ye Wufeng con un cadáver intacto. No mates a mi hermano, te lo ruego. Fei Fei, no necesitas rogarles. No son dignos de mi atención. Incluso la familia Jin. Frente a mí no es más que chusma. Hermano, tú. Mocoso, pagarás el precio por tus palabras. Ataquen todos. La familia Jin ha llegado. Un hedor a pobreza y bajeza. Absolutamente repugnante. Joven maestro, este bastardo dijo que la familia Jin es basura sin valor. Debe estar loco. El joven maestro está aquí. ¿Por qué no te arrodillas y aceptas tu muerte? Solo confiando en él. No es digno. Mi familia Jin ha estado atrincherada aquí durante medio siglo. Si tan solo golpeamos el suelo con el pie, toda la región de Jiangnan temblará. Hoy, a menos que poseas una identidad inigualable,
Tienes garantizado morir. Joven maestro, usted piensa demasiado bien de él. Él es solo el hermano de Ye Fei. Una persona patética. ¿Conoces a Jin Xiae? ¿Conoces a mi abuelo? Imposible. Este Ye Wufeng conoce al jefe de la familia Jin. Entonces, no estaba yo buscando la muerte. Hermano Ye. Así que resulta que esto fue un malentendido entre miembros de la familia. Familia peleando contra familia. Lo que pasó justo ahora fue un malentendido. Hermano, ¿cómo conoces al viejo maestro Jiang? En el camino hacia aquí, viendo que era lamentable, le otorgué una píldora. Ye Wufeng, incluso al inventar historias necesitas lógica. Toda mi familia Jin domina Jiangnan. Con un poder abrumador. ¿Qué clase de elixir milagroso requiere que tú lo otorgues? Te mataré. No sería matarlo, dejarlo ir demasiado fácilmente. Atreverse a usar el nombre de mi abuelo para inventar historias aquí. Si no hacemos un ejemplo de él, en el futuro, ciertamente habrá esos tontos imprudentes que finjan ser importantes. Rómpale las 4 extremidades. Arrójenlo a la calle más concurrida. Quiero que el mundo sepa. Esta es la consecuencia de ofenderme a mí, la familia Jin. Son noticias sobre el mayor. Sí, abuelo. Su nombre es Ye Wufeng. Su hogar ancestral está cerca. Vino hoy, probablemente a recoger a su hermana del campo. Joven señorita, el proyecto de demolición a cargo del joven maestro está cerca. Escuché que tuvo algunos problemas. ¿Quieres ir a echar un vistazo? ¿No ves que el abuelo y yo estamos discutiendo asuntos importantes? Además, Jiang Yunao, ese pequeño tirano, ¿quién le causaría problemas? Algo no está bien. La casa ancestral del mayor Ye está justo por aquí. Nuestro sitio de proyecto de demolición también está cerca. Podría ser. Abuelo, no podría ser una coincidencia así, ¿verdad? Hola. Sí. De acuerdo, entiendo. Volveré inmediatamente. Anciano Hua. He tenido algunos problemas. Debo volver de inmediato. En cuanto a ti, vigila de cerca a tu hermano personalmente, incluso si existe la más mínima posibilidad. No permitas que él tenga el riesgo de ofender al mayor Ye. De acuerdo, entiendo. Hermano, rindámonos. No podemos resistir a la familia Jiang. Si algo te pasa, la persistencia de madre todos estos años, será todo en vano. Nunca podremos reunirnos de nuevo. Confía en mí. La muerte es inminente, y aún así sigues actuando aquí. Ataquen todos. Creo que los que deberían morir son ustedes. En realidad eres un artista marcial. Con razón eres tan arrogante. Joven maestro. Él es un artista marcial. No podemos con él. ¿Qué debemos hacer? Hermano, ¿cómo te volviste tan poderoso? No te preocupes, en el futuro nadie jamás volverá a intimidarte. Ridículo. Ye Wufeng, siempre hay alguien mejor. Más allá de las montañas, hay montañas, ya que eres un artista marcial. Deberías saber cuán cruel es este mundo. ¿O acaso crees que eres invencible bajo el cielo? Sin mencionar asuntos lejanos, aquí en Jiangnan. Mi familia Jin tiene varios artistas marciales. Incluso un gran maestro presidiendo sobre nosotros. ¿Y tú? No eres más que una hormiga. ¿Qué te parece esto? Te arrodillas ante mí ahora mismo. Todavía puedo aceptarte y reclutarte en nuestra familia Jin. Cuando el gran maestro salga de su reclusión, quizás se apiade de tu talento y te dé alguna orientación. Lo he dicho. La familia Jin para mí no es más que pollos de arcilla y perros de cerámica. No seas desagradecido. En todo Jiangnan, incluso un perro de la familia Jin es superior a los demás. ¿Cómo te atreves a menospreciarnos? Bien, Ye Wufeng. Ciertamente pagarás el precio por tus acciones. Vámonos. Dije que podías irte. ¿Qué? ¿Estás intentando matarnos ahora? No mato perros sin nombre. Pero de verdad eres demasiado ruidoso. Hermano, mataste a alguien. Ye Wufeng, aunque menosprecio a su Daqian, incluso al golpear a un perro, uno debe considerar a su dueño. Tus acciones de hoy. Esto es una declaración de guerra contra mí, contra toda la familia Jin. The film was translated and ¿Qué? narrated by M Vas a Media. matarme. Totalmente imprudente. Sí, eres un artista marcial. Ciertamente tienes tus propios medios de supervivencia. Pero tus amigos
Tu familia. Pagarán un alto precio. Por tus pensamientos de hoy. Gracias por el recordatorio. Después de que mueras, haré que toda la familia Jin baje y se reúna junta. Me equivoqué. Me equivoqué. Por favor, perdóname. Esta casa, ya no la derribaré. Dinero, mujeres, puedo dártelo todo. Hermano, él es el joven maestro mayor de la familia Jiang. Así es, Fei Fei. De verdad me gustas. Si tan solo aceptas, me casaré contigo inmediatamente. Seré el cuñado de tu hermano. Seremos familia, ¿verdad? No eres digno. Deitan. Hermana, por fin llegaste. Este pequeño gamberro quiere matarme. Incluso quiere aniquilar a toda la familia Jin. ¿No temes que tus palabras se te atraganten? Dile rápidamente a tu gente que lo derribe. Si Yan saluda al mayor Ye. Que mayor Ye. Hermana, él es solo un pequeño gamberro. Que mayor Ye. Es solo un pequeño lindo. Mayor Ye. Mi hermano ha sido muy ofensivo. Le ruego al mayor Ye que lo perdone. Tu familia Jin, atrincherada en la región de Jiangnan. Durante más de medio siglo, incluso si pisas fuerte, puedes acudir la zona 3 veces. Todavía necesito expiar por ti. Mocoso, ¿cómo te atreves a hablar así en público? Simplemente estás haciendo que la familia se gane enemigos por todas partes. Mayor Ye, se debe a la disciplina laxa de mi familia Yunao habló. Palabras tan blasfemas. Causarle problemas al mayor Ye es algo que 1000 muertes no pueden expiar. Jiang Yunao, ¿por qué no te arrodillas todavía? Hermana, estás loca, o todo el mundo se ha vuelto loco. Yo, un digno descendiente directo de la familia Jin, ¿por qué debería arrodillarme ante un mocoso desconocido? No me arrodillaré ni aunque muera. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Yunao, ¿sabes qué? El abuelo sufrió lesiones internas durante años, y fue solo porque el mayor Ye le otorgó medicina, que se recuperó por completo. Después de esta noche, el abuelo también ofrecerá un banquete para el mayor Ye. Al humillar al mayor Ye de esta manera, estás humillando al benefactor, que salvó la vida del abuelo. Eso debe ser falso. La enfermedad del abuelo era incurable hace mucho tiempo. ¿Cómo puede él? Suficiente. Si no admites tu error ahora, no me culpes por expulsarte de la familia Jiang. De acuerdo, mayor Ye, me equivoqué. Mayor Ye, si Yan sabe que Yunao cometió un error tan grave, que la muerte es insuficiente para la expiación, pero por favor, considere que nuestra familia Jiang está dispuesta a someterse, y perdone la vida de Yunao. Fei Fei, ¿cómo quieres tratar con él? ¿Yo? No lo sé. Aunque me intimidaron, también trajeron a hermano de vuelta. Escucharé a hermano. Él acaba de intentar romper mis 4 extremidades. Entendido. Rompan las 4 extremidades de Jiang Yunao. Sí, no. ¿Quién es Ye Fei Fei? Nuestro jefe de familia. Solicita tu presencia. Si te niegas, irás incluso y tenemos que romperte ambas piernas. ¿Qué quieres decir? No conozco a ningún jefe de familia. ¿Hermano? ¿Por qué buscas a mi hermana? Tú eres Yi Wufeng. ¿Qué hiciste exactamente? No lo sabes claramente. Mataste a Xian Tianlei. La familia Jin está naturalmente furiosa. No podemos hacerte nada a ti, pero tu familia debe pagar por tu error. Este es verdaderamente el estilo habitual de la familia Jin. Lo he presenciado. La familia Jin es el cielo sobre toda la región de Jiangnan. Mocoso, si no quieres que tú o tu familia sufran, ríndete obedientemente. Ataquen. Mayor Ye. Yo sé que me equivoqué. Estoy dispuesto a romperme mis 4 extremidades. Por favor, perdóname. Perdóname. Llévenselo. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. The film was translated and narrated by M Media. Mayor Ye, lo que acaba de suceder fue un accidente. Investigaré seriamente, exactamente quién fue, quién usó el estandarte de nuestra familia Jiang, para estafar y engañar afuera. Le daré una respuesta satisfactoria. Incapaz de derrotarme, recurres a amenazar a mi familia. Este método es exactamente el mismo que dijo el joven maestro Jin. Afirmas que no sabes quiénes son. Debería creerte. Mayor Ye, realmente no los conozco, pero con respecto a este asunto, se debe de hecho a la mala gestión de subordinados y falta de disciplina de nuestra familia Jiang. Después, rectificaré la situación adecuadamente. Si el mayor Ye sabe quiénes son, la familia Jiang está dispuesta a eliminar todo por el mayor Ye. Incluso se involucra a las familias Shi, Wang y Lin. Así que fueron ellos. Emita una orden de inmediato.
para incluir en la lista negra y reprimir a las familias Xi, Lin y Wang, haga que ellas, en la región de Jiangnan, desaparezcan por completo. Sí, joven señorita mayor. Eres tan poderoso. Una sola frase puede causar que 3 familias importantes sean aniquiladas. Nuestra familia Jiang también es razonable. Si alguien de fuera usa el nombre de nuestra familia Jiang para estafar y engañar, intimidando a otros, nuestra familia Jiang ciertamente no dejará que esto pase fácilmente. Además, el mayor Ye es nuestro invitado de honor de la familia Jiang. Señor Ye, este es el colgante de jade del anciano invitado de nuestra familia Jiang, con un estatus igual al del jefe de familia. El abuelo tiene algo urgente que atender y no puede venir, pero me pidió que le entregara este objeto. Después de esta noche, el abuelo ofrecerá un banquete para expresarle personalmente su gratitud. Aunque las acciones de la familia Jing son excesivamente dominantes, también coinciden con mi estilo de hacer las cosas. Justo, el banquete después de esta noche hará que mi nombre completamente sea famoso en todo Jiangnan. Veamos quién se atreve en el futuro a tocar fácilmente a mi familia. Entonces no molestaré a señor Ye y a la señorita Ye en su conversación. Nos vemos esta noche. Si quieres mirar, entonces mira con audacia y libertad. Tu hermano no es alguien con 2 cabezas. ¿De qué hay que tener miedo? Me temo que esto es un sueño. Cuando el sueño termine, la casa vieja será derribada y no me quedará nada. Hermano, ¿dónde has estado exactamente todos estos años? Esto. Realmente no puedo decirlo. Pero no te preocupes, hermano no se irá de nuevo. Y nadie jamás volverá a intimidarte a ti o a madre. De acuerdo. Hermano, creo todo lo que dices. De acuerdo. Ya eres una persona adulta, y sin embargo sigues llorando. Vamos, empaca. Vamos a buscar a madre. Hola. Sí. Bien, bien. Iré ahora mismo. De acuerdo. Madre, ¿qué te hace tan feliz? Tu tío mayor llamó, dijo que tu abuelo celebra hoy su 60 cumpleaños y quiere que asistamos al banquete de cumpleaños. Madre, cuando papá desapareció en aquel entonces, el abuelo, sin explicación, te culpó del error y te echó de la familia, haciéndote sufrir tanto fuera. Tu abuelo también estaba ansioso por el profundo amor a su hijo. Ahora, tu hermano ha vuelto. Esto debe ser definitivamente su intención. Él ahora está dispuesto a perdonarme. Madre. De acuerdo. Hoy es el 60 cumpleaños de tu abuelo. Deberíamos arreglarnos rápido y darnos prisa en ir. No lleguemos tarde. Ve tú con tu hermano. Yo vuelvo a mi habitación primero. Madre. Fei, ella. Fei, ella también está pensando en mí. En aquel entonces, cuando se desconocía tu paradero, tu padre fue a buscarte. Como resultado, él también desapareció. El viejo maestro, al ver a su hijo y nieto desaparecer uno tras otro, definitivamente necesitaba una válvula de escape para sus emociones. Pero durante tantos años, Fei estuvo en el campo y también estuvo protegida. Por lo tanto, a este banquete de cumpleaños debemos asistir. ¿Entiendes? Entiendo, madre. No te preocupes. Definitivamente haré todo lo posible para encontrar a papá y permitir que nuestra familia se reúna. Fenker, el banquete de cumpleaños es inminente. Nosotros debemos darnos prisa y prepararnos. Si Feier no quiere ir, simplemente déjala quedarse en casa. Recuerda esto, cuando vayas hoy, debes comportarte bien. No te preocupes, madre. Inmediatamente haré que alguien prepare un gran regalo. Espera un momento. A continuación, necesito celebrar una reunión de 2 horas. Ayúdame a rechazar llamadas de cualquiera. Asegúrate de que nadie me moleste. Sí. Espera un momento. Posponer la reunión. Necesito atender una llamada primero. Hola, mayor Ye. Mi abuelo está celebrando su cumpleaños. Necesito un regalo de cumpleaños. Entendido. Yo personalmente seleccionaré un regalo de cumpleaños para el viejo maestro Ye, a la mayor velocidad posible. Te lo enviaré. Caballeros, siéntanse libres de mirar alrededor. Sigan. Tú, niña, tan apresurada. Me llamaste a mí y a tu abuelo Wa. Solo para acompañarte por esta tienda de antigüedades. Sigan, tu habilidad para seleccionar tesoros. 16. ¿No la dominaste ya? ¿Por qué nos llamaste? Entonces. Abuelo Wa. No estoy seleccionando para mí, sino seleccionando un regalo para un banquete de cumpleaños. ¿Regalo de cumpleaños? ¿Regalo de cumpleaños de quién? Es el regalo de cumpleaños para el abuelo del mayor Ye. El abuelo del mayor Ye está celebrando su cumpleaños. Sigan, es Yu Wufeng. El banquete de cumpleaños al que él personalmente te pidió que asistieras. Sigan, tu relación realmente ha progresado a pasos agigantados.
No es así, es porque el mayor Ye no estaba preparado, y me confió específicamente que le ayudara a elegir juntos. Abuelo, siempre he sido muy obediente. Sin el permiso del abuelo, yo absolutamente no cruzaría la línea. Sigan. Esto. A veces. De hecho, desearía que fueras desobediente. Algunas cosas. Ustedes dos, abuelo y nieta, pueden decirlas a puerta cerrada. Ahora mismo, nosotros necesitamos seleccionar un regalo para el mayor Ye. Correcto, correcto, correcto. Seleccionar el regalo es la máxima prioridad. Jefe, echemos un vistazo a este. Señorita Jin, usted realmente tiene un ojo perspicaz. Este colgante de Jade acaba de ser adquirido por nuestra tienda. Es una placa de Jade verde imperial de primera calidad. Mire este tallado. ¡Qué exquisito! Abuelos, echen un vistazo. ¿Qué tal este? Este es un buen colgante. Para el abuelo del mayor Ye. Es perfecto. Bien, jefe, entonces, por favor, envuélvalo y envíelo al Hotel VI. ¿Qué? Hotel VI. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Qué está pasando exactamente? No hables. Sigan. ¿Estás segura de que este regalo de cumpleaños se envía al Hotel VI? Sí. Abuelo Wa, ¿qué te pasa exactamente? Justo antes de hoy, alguien gastó una gran suma de dinero para invitarme a una visita a domicilio. Originalmente no quería ir, pero la otra parte también tiene el apellido Ye. Y el lugar para la consulta también es en el Hotel VI. También dijeron que estaban celebrando un banquete de cumpleaños cuando Sigan acaba de mencionar esto. Pensé, ¿cómo podría haber tal coincidencia? Cierto. No esperaba que esto resultara ser el mismo asunto. A juzgar por esto, la persona que necesita la consulta debe ser el abuelo del mayor Ye. Ya que sé esto ahora, no me quedaré de brazos cruzados. Ya que es el abuelo del mayor Ye, entonces no hay necesidad de que intervengas. Ve a asistir al banquete y muéstrate ante el mayor Ye. Eso está perfectamente bien. Sigan, ¿quieres venir conmigo? Llora. Ya eres mayor ahora. Decide por ti misma. Entonces, muchas gracias, abuelo Wa, por llevarme contigo. Hotel VI. Hotel VI. Este es un hotel de 5 estrellas. Fenker, cuando veas a tu abuelo más tarde, debes portarte bien. ¿Entiendes? De acuerdo. Madre, no te pongas nerviosa. Voy a comprar algo de fruta. De acuerdo. Vienes a un hotel de 5 estrellas para asistir a un banquete de cumpleaños y solo estás comprando algo de fruta. Cuñada mayor, Anran. Ya, Andrin. Ya has crecido tanto. Deja de intentar reclamar parentesco aquí. Chan Yu. Si el viejo maestro no hubiera dado su permiso, con tu estatus, eres siquiera digno de verme. Yeufeng, Yeufeng, escuché que desapareciste durante varios años y luego regresaste a escondidas. ¿Qué pasa? Te escapaste en secreto para ganarte la vida, solo para terminar sin lograr nada. Así que ahora vuelves a vivir a costa de tus padres. Anran, ¿cómo te atreves a hablar así? Él. Después de todo, él es tu primo. Ciertamente no tengo un primo tan incompetente. Si el abuelo no hubiera sentido que el linaje de la familia Ye no debería quedar vagando fuera, lo habrían echado del registro familiar hace mucho tiempo. Eso no es verdad. Fenger, él no es una persona inútil. Él acaba de regresar. Hace solo unos días. Simplemente aún no ha encontrado trabajo. Sí, no ha encontrado trabajo, ¿verdad? ¿O es que nadie lo quiere en absoluto? Solo ustedes mismos saben la verdad. Meras posesiones mundanas. Mientras yo lo desee, naturalmente habrá gente que me las ofrecerá respetuosamente. Cuñada, solo mencionaste a Yu Feng, regresando después de estar desaparecido durante varios años, pero no mencionaste que su mente también está perturbada. Alguien te ofrece cosas respetuosamente. ¿Por qué no dices simplemente que la familia Jiang, el señor supremo de Jiangnan, es tu hermano pequeño? Yu Feng, Yu Feng, si fueras realmente tan poderoso, ¿por qué planearías comprar algo de fruta como regalo de cumpleaños?
De acuerdo, de acuerdo. Si seguimos hablando, alguien se pondrá ansioso. Anran. Vayamos primero al banquete de cumpleaños, más tarde en el banquete. Podremos burlarnos de él adecuadamente de nuevo. Madre. Tienes razón. Vámonos. Fenker. Esta es la libreta bancaria de la familia. Tómala y ve. Comprar 2 botellas de Mao Tai. Madre. No hay necesidad. Entra tú primero. Esperaré aquí un momento. Alguien pronto entregará el regalo de cumpleaños. Adelante. De acuerdo, entonces iré. Saludos, señor Ye. Este es el de la señorita mayor. Regalo de cumpleaños cuidadosamente The seleccionado. film was La placa de Jade Verde translated Imperial. and narrated by M Media. Ella es considerada. La señorita mayor dijo que tiene otra sorpresa que preparar, por lo que le fue inconveniente venir personalmente. Por favor, señor Ye, espere pacientemente. Nos retiraremos ahora. Madre. ¿Por qué no entras? Fenker, madre te estaba esperando. Así es, esperando a que ustedes, madre e hijo, estuvieran juntos, para poder explicarles las reglas correctamente. Reglas. Exacto, últimamente no me he sentido bien, y he empezado a recordar, por eso les permití asistir al banquete de cumpleaños. Pero no importa lo que pase en el banquete, no importa qué promesas se les hagan, no tienen permitido tomarlas en serio. Además, no necesitan albergar ninguna idea irreal. Cuñada mayor, olvídate de mí. Pero, Fenker, él es el nieto biológico del viejo maestro. Él, ¿qué es él? De todos modos, si no pueden cumplir, ni siquiera piensen en cruzar esta puerta. Si no entramos, no entramos. Madre, vamos. Fenker, no puedes irte. Él es tu abuelo biológico. Aún no le has presentado tus respetos. Mamá está bien. Simplemente aguanta. Sí. Al menos conoces tu lugar. Una habitación privada en el Hotel VI. Tía y primo. ¡Qué gran prestigio tienen! Yetin-chan. El banquete de cumpleaños del abuelo, y casi logran llegar tarde, Yuwe. haciéndonos, a todos aquí, esperar por The ustedes. film was Es solo que durante translated varios and años no narrated has by asistido a M esta clase de Media. banquetes. Supongo que pasaste medio día buscando en casa, Yeshiangur. solo logrando desenterrar 2 piezas de ropa presentable. Cuñada menor. Aquí es donde te equivocaste. Todos somos familia. Si no tenías ropa que ponerte, podrías habérnoslo dicho. Al no decir ni una palabra. ¿Cuánto dañaste nuestro vínculo familiar? Papá, me niego rotundamente a dejar que ellos pidan prestada ropa para vestir. Huelen a pobreza. Si se las pusieran, ni siquiera los perros las usarían. ¿Es este mi banquete de cumpleaños? ¿O es tuyo? Debería irme. Ven, ustedes dos, vengan y siéntense. Fenker, rápido. Gracias, abuelo. Has crecido. Eres más fuerte ahora. Estar lejos por unos años. Debes haber sufrido. No te preocupes, ahora que has vuelto. Lo que sea que quieras hacer. El abuelo te ayudará. Abuelo. Yo también soy tu nieto. El mes pasado dije que quería iniciar un negocio, pero no te vi ofreciéndome ayuda. ¿Cuántas veces has fracasado al iniciar un negocio? Lo que tienes que hacer ahora es acumular experiencia. Wey, el abuelo tiene razón. El fracaso es la madre del éxito. Si fracasas, cuesta millones a cada paso. A diferencia de algunas personas, que, si fracasan, como mucho, solo son expulsados del sitio de construcción. Esta experiencia es ridícula solo de mencionarla. Suficiente. Wu Fen es tu primo. Y mi nieto mayor. Él simplemente tiene la ventaja de la edad. ¿Qué tiene eso de grandioso? Papá, ya que todos están aquí, que comience el banquete de cumpleaños. Wey, no preparaste un regalo de cumpleaños para el abuelo. ¿Dónde está el regalo? Cierto. Abuelo, sé que te gusta el jade. Fui específicamente a cortar piedras en bruto, y finalmente, el esfuerzo da sus frutos a quienes persisten. Logré cortarlo. Déjame traerlo para que lo veas. Esto es madera de ébano. Madera de ébano. Es solo un trozo de madera del tamaño de una palma. Madera de ébano que puede valer millones. ¿Quién envió esto? Fenker. Seamos discretos. Anren. Esta caja de madera de ébano. Tú debes haberla enviado, ¿verdad? Yo, Esta madera de ébano. Vale millones.
Y la caja que sostiene Wu Wei. La artesanía es exquisita. Solo esta caja. El precio de mercado debe ser de al menos 3 millones o más. Creo que entre todos los presentes, solo tú podrías permitirte regalar esto. Anran. ¿Fuiste realmente tú? Por supuesto que no fui yo. Una caja de madera de ébano. Ni siquiera he visto una. Sin embargo, ya que nadie se adelanta a reclamarlo, entonces no me culpes por llevarme el crédito. Yo lo envié. Hija, desde que eras pequeño, nunca luchaste ni competiste por nada. Ahora que has crecido, sigues siendo igual. Realmente pone ansiosa a la gente verlo. Exacto. Tú también eres la nieta biológica de papá. La bondad que le muestras. Él la ve con sus propios ojos. Y la recuerda en su corazón. Porque tienes que ocultarlo. Solo quería darle al abuelo una sorpresa. Me das una sorpresa. Pero este ébano es invaluable, extremadamente raro. ¿De dónde lo sacaste? Abuelo, yo... Abuelo, anteriormente, hermana mayor, podría haber realmente carecido de la capacidad para adquirir esto, pero las cosas son diferentes ahora. Solo piénsalo. ¿Quién es el cuñado mayor? Él es el chofer de la familia Jin. ¿Qué nivel tiene la familia Jin? Aunque sea un chofer, su estatus sigue siendo muy alto. Esos don nadie. No harían todo lo posible The film was translated para and congraciarse. narrated Así by es. M Media. Ha estado muy ocupado últimamente. Todo el mundo dice que un yerno es medio hijo. Por supuesto, él también es. Papá, él es tu nieto político. Hay muchas cosas aquí. Por supuesto, son para ti primero. Solo temo que estén atribuyéndose el mérito falsamente. Al final, es como sacar agua con una cesta de bambú. Yu Feng, ¿qué quieres decir? ¿Qué otra cosa podría significar? Es claramente celos hacia Anran. Algunas personas no tienen ninguna habilidad. Sin embargo, provocan específicamente a esas personas capaces. Calculo que, en el fondo de su corazón, todavía piensa que él está al mismo nivel que estas personas. Pero, un payaso es solo un payaso. Solo puede satisfacer su fantasía interior. Así es, cuñada, no te importe que tu cuñada hable con dureza. En cuanto a mi yerno, será una persona de la alta sociedad en el futuro. Como familiares y parientes, nosotros tampoco podemos bajar demasiado nuestros estándares. Como parientes, está bien si no puedes ayudar, solo sabiendo hablar con dureza y jactanciosamente. Si esto se sabe, entonces toda la familia Ye será deshonrada junto con ello, aunque no soy un hombre, pero tengo un hermano menor como Wu Wei, y un marido que puede conectar con la principal familia adinerada de Jiangnan. Mientras él hable, todo Jiangnan, ¿quién no nos daría la cara? Nuestro Fender también es bastante bueno, diligente, amable. Dicho de buena manera, esto es piedad filial. Dicho de forma simple, esto es solo ser un inútil y volver a vivir a costa de los padres. No tiene remedio. ¿Cómo puede compararse con mi yerno? Si tan solo pudieras tener la mitad de la habilidad de los demás, yo te trataría con una expresión mucho mejor. Madre, no deberías decir eso. Después de todo, la tía Kui también hizo todo lo posible. Si tienes que culpar a alguien, culpa a este hijo suyo por ser demasiado inútil. Sí. Abuelo. Abuelo. Entonces, ¿qué pasa con mi negocio fallido? Al menos, se invirtió dinero. Y se hizo notar, a diferencia de este inútil, que desapareció durante varios años. Regresó sin haber logrado nada. Viniendo a asistir a tu banquete de cumpleaños, con las manos vacías. Ni siquiera trajo un regalo. Nosotros también trajimos un regalo. ¿Verdad, Fengler? Sí. Trajimos uno. Gente como tú. ¿Cuánto menos tienes? Más quieres presumir de lo que tienes. Ya que trajiste un regalo, sácalo y déjanos verlo. Mi regalo. ¿No lo trajiste ya? Madera de ébano. La tuya. Grado cristal. La tuya. Tienes un problema con tu cerebro. Grado cristalino. Ni siquiera lo miraría. Esta caja fue dada por mí. ¿Tú lo diste? Entonces, ¿por qué no te adelantaste hace un momento? Ni siquiera se han servido los platos todavía, y ya estás borracho. Tu abuelo está sentado justo aquí. Si quieres usar este método para salvar la cara, solo perderás completamente tu dignidad. Yeufeng, Yeufeng, tú y yo hace mucho tiempo que dejamos de ser personas de la misma clase. Di lo que quieras. No me afectará en absoluto la posición de mi marido. Él es solo un conductor. ¿Cómo puede ser tan altivo? Tú. Un chofer. Lo llamas chofer. Como chofer de la familia Qin, las familias ordinarias del mundo marcial deben mostrarle algo de respeto. ¿Qué eres tú? Mi querido hermano, no necesitas discutir con esta clase de persona. La familia Jiang es el cielo de Jiangnan. Una hormiga como él no conocería el poder de la familia Jiang. Hablar de esto es demasiado descabellado. Yu Feng, entonces, ¿dónde está el regalo? No tomes el objeto de otra persona y finjas ser ignorante aquí. Lo escuché todo, ¿sabes? Planeaste comprar algo de fruta, pero no compraste nada. ¿Qué?
Ni siquiera puedes pagar fruta ahora. Soy el invitado de honor de la familia Jin, un simple conductor. ¿Cómo puede compararse conmigo? En cuanto al regalo, está justo aquí. No dijiste que esta caja era tuya. Tiene una contraseña. Vamos, desbloquéala. The film was translated and narrated by Dentro de esta M caja Media. debe haber algo muy valioso. Por eso Anran puso un candado de contraseña, para evitar que personas malintencionadas lo roben. ¿Cómo sabría Yu Feng que tiene un candado de contraseña? Podría ser que él realmente dio esto. Das estas cosas buenas. Solo para atacar a mi hermana. Eres verdaderamente desvergonzado. En aquel entonces, no debía haber aceptado que mi hermano se casara con una mujer como tú. No puedes mantener a tu hombre. Ni puedes educar a tus hijos. No hay nada malo con mi educación. Son ustedes, sin embargo, cada uno de ustedes, con su actitud de autosuficiencia, quienes son verdaderamente ridículos. Yu Feng, ¿te atreves a insultarnos? ¿Y qué si te insulto? Si tienes agallas, desbloquea la contraseña, y te dejaré insultarme como quieras. Desbloquéala. Ábrela, ábrela. Deja que se convierta completamente en un payaso. Exacto. Anran, abre la caja rápidamente y saca el regalo de dentro. De esa manera, ciertas personas irrelevantes no se atreverán a intentar atribuirse el mérito. Anren, date prisa y ábrela. Tu abuelo está mirando. Tú trajiste este buen artículo. No puedes permitir que ese pedazo de basura se robara el protagonismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se abre. ¿Cómo es que no se abre? Te equivocaste de contraseña. Este objeto es tan valioso. ¿Cómo podría estar mal la contraseña? Si no se abre, no prueba eso. Que este objeto no fue dado por ella. ¿De qué estás hablando? No fue dado por mi hermana, fue dado por ti en su lugar. Suficiente. Andren, dime. ¿Realmente diste este regalo? Abuelo, este regalo. Papá, este artículo, por supuesto, fue dado a ti por Anren. En cuanto a esta contraseña, ¿por qué no se está abriendo? Anren, no es esta contraseña, puesta por mi yerno. Sí. Él es quien la puso. Pensé que usaría la contraseña que usamos habitualmente. Quizás sea porque el contenido interior es demasiado valioso. Por eso cambió la contraseña. ¿Escuchaste eso? No es que no sepamos la contraseña, es que la contraseña es diferente. Espera que mi cuñado venga más tarde, abra esta caja y te haga perder completamente la esperanza. Esta caja, no necesariamente, tiene que abrirse ahora mismo. De todos modos, estaba destinado a ser un buen augurio. No es así. Tantas tonterías. Yo lo haré. Fenker, esto. Madre. Ven y desbloquéala. La contraseña es tu cumpleaños. Mira atentamente. Ahora sabes quién dio esta caja, ¿verdad? ¿De qué estás tan orgulloso? No es solo una caja de madera rota. ¿Por qué hay que enfadarse? Caja de madera rota. Justo ahora, cuando todos ustedes estaban tasando esta caja. Eso no fue lo que dijeron. Solo olvidé mencionar. Este tipo de madera de ébano no tiene precio, pero no está disponible en el mercado. 9 de cada 10 veces en el mercado son falsificaciones. Creo que el que tienes en la mano es probablemente una falsificación. Exacto. Ahora son todos tan pobres. ¿Cómo podrían producir cara valiosa madera de ébano? ¿Cómo es eso posible? Tío mayor, acabas de tasar esta caja de ébano. También piensas ahora que es falsa. No miré de cerca hace un momento. Si este artículo fue entregado por ti, entonces 9 de cada 10 veces. Esto es una falsificación. Yu Feng, eres verdaderamente algo. Traer una caja falsa, como regalo de cumpleaños para el abuelo, dado que la caja es falsa. El contenido dentro tampoco es nada bueno. ¿Qué tal? ¿Qué hay dentro? No sabes lo que es. Solo un trozo de vidrio sin valor. Vidrio. ¿Estás seguro? Por supuesto. Si no me crees, mira. Este color y calidad. Esto. Verde imperial. Abuelo. Tus viejos ojos deben estar fallándote. Debes estar equivocado, ¿verdad? Esto es solo un trozo de botella de cerveza. Botella de cerveza.
Abuelo, te estás haciendo viejo. ¿No sabes que ahora en internet estos artesanos están por todas partes haciendo esto? Botellas de cerveza se convierten en este tipo de verde imperial para hacer pasar lo falso por genuino. ¿Estás de acuerdo, verdad, hermana? Sí, abuelo. Uwei gastó tanto dinero solo para cortar un grado vidrio. ¿Por qué debería este You Feng sería capaz de producir verde imperial para dártelo a ti, papá? Lo que dijeron los dos niños no carece de razón. Si alguien más lo hubiera dado, todavía podría dudar. Sí o no, una agencia de tasación para que lo autentiquen. Pero si Yi Wufeng lo dio. Papá. Entonces, no te hagas ilusiones. ¿No me crees? Cuñada, dinos tú. No lo sé. You Feng. Mírate. Asustaste tanto a tía Kui que ni siquiera se atreve a hablar. La forma en que actúas como hijo es verdaderamente un fracaso. Abuelo, lo que ellos dicen. No me importa. ¿Y tú? Todos somos familia. No importa lo que des. Todo me gusta. Así que estás diciendo que tú también crees que esto es falso. Que tú también crees que mi madre no me crió bien. Menosprecias a mi madre. Yi Wufeng, ¿quién te dio la audacia de hablarle así a un anciano? Fenter. Deja de hablar. El valor de esta madera de ébano fue determinado por ti. Reconocerlo, cuestionarlo. Fuiste todo tú. En realidad, el artículo sigue siendo este artículo. Tu actitud cambió. Simplemente porque el dueño cambió. Me menosprecias tanto. Menosprecias a mi madre. Sí, los desprecio a todos. ¿Y qué? ¿Podría ser que hay algo en ti que valga la pena que intentemos complacer? Estatus y posición. No. Entonces cállate. Yi Wufeng. El abuelo simplemente recordó el vínculo de parentesco, permitiéndote asistir al banquete de cumpleaños. Eres un desagradecido. Cuñada. Lo criaste para ser una persona tan irrespetuosa. Realmente tienes buenos métodos. Hermano mayor, yo no lo soy. Madre, no tienes que preocuparte. No has ofendido a nadie. You Wufeng, cuando hablas así, eso significa que incluso yo no soy respetado. Abuelo, por sangre eres mi abuelo. Pero desde que ignoraste a mi madre y permitiste que fuera intimidada, sumado a reprimir a mi madre, en el banquete de cumpleaños de hoy, de ahora en adelante, ya no eres mi abuelo. You Wufeng, tu apellido es Ye. Eres un descendiente de la familia Ye. ¿Crees que con solo unas pocas palabras puedes lavarte completamente las manos? Yi Wufeng, no seas desagradecido. Sin la familia Ye, no eres nada. Aquí hay alguien que obtuvo beneficios y aún así quiere distanciarse. Verdaderamente hipócrita. Prima, sé que me envidias. Me envidias por encontrar un buen hombre. Envidias nuestro estatus, que está a mundos de distancia. Es una pena. La realidad es así. Debido a tu inutilidad. Por lo tanto, tus cosas no tienen valor. Esta cosa. Toma tus cosas. Y piérdete. Lo rompiste. ¿Y qué si lo rompí? Solo una botella de vidrio. ¿Esperas que pague por ello? Fenter. Olvídalo. No pido que tu abuelo me respete. Solo espero que puedas honrar a tus ancestros y regresar al clan. Song Hao, el yerno de la familia Ye. ¿Qué pasó aquí? Esposo, finalmente viniste. Cuñado, estás aquí. Bien. Madera de ébano. Un regalo tan valioso. ¿Quién lo envió? Esa caja es falsa. Imposible. Vi uno exactamente igual, en casa de la familia Jin. Pero hoy, la señorita mayor se lo llevó, diciendo que quería usarlo, como caja de embalaje para un regalo. ¿Qué? Yerno. ¿Hablas en serio? Esta caja es realmente de la familia Jiang. Madre, definitivamente no me equivocaría. Esta caja la trajo Yu Feng. Así es, cuñado, es ese pedazo de basura inútil, que acaba de regresar después de estar desaparecido durante años. Song Hao, mira de cerca otra vez. Absolutamente no debes hacer pasar lo falso por genuino. Papá, estás cuestionando mi juicio. No lo estoy. Esto es de hecho madera de ébano.
Quizás me equivoqué. No debería ser el mismo que el de la familia Jin. Después de todo, Ji Wufeng y la señorita mayor de la familia Jin, sus The estatus, film was están a mundos de translated distancia. and narrated Ya que by trajiste una M caja. Media. ¿Dónde está el regalo de cumpleaños? ¿Dónde está el regalo de cumpleaños? Esta pregunta. Debes hacérsela a tu cuñado. Placa de Jade Verde Imperial. Un tesoro tan invaluable. ¿Quién lo destrozó así? ¿Qué pasa? Bastardo. Yerno. Wu Wei tampoco lo sabía. Después de todo, esta caja la sacó Ye Wufeng. Su identidad, ¿quién iba a saber que él podría sacar algo como esto? Exacto. Está roto. Así que está roto. No nos detengamos en ello. Wu Wei simplemente temía que el abuelo estuviera siendo engañado. No tenía malas intenciones. Suficiente. Este asunto del regalo de cumpleaños termina aquí. Viejo maestro. Aunque hoy es la celebración de tu cumpleaños, y has dicho que no te detendrás en este asunto. Pero ¿cómo? La persona con el estatus más alto presente. Debo dar un paso al frente. Wu Wei. Levántate. Fuiste ciego e ignorante, destruyendo un tesoro invaluable. Este error. ¿Lo admites o no? Lo admito. Bien, conocer tu error y ser capaz de corregirlo es la mayor virtud. En el futuro, absolutamente debes no actuar tan impulsivamente. Anren, como su hermana mayor, debes guiarlo más en el futuro. Ji Wufeng. Y tú también. ¿Yo? Tú trajiste esta caja de regalo. Lo que había dentro, un artículo tan valioso. ¿Por qué no lo mencionaste de antemano? En cambio, esperaste hasta que ocurrió el error. Y luego casualmente, hablaste de ello. No fue solo para ver a otros, llenos de arrepentimiento. Tus despreciables intenciones son simplemente como las de un payaso. Sí lo dije. Preguntaste si lo creyeron. Mientras hablaras claramente. ¿Quién no te creería? Creo que debiste haber estado hablando sarcásticamente, provocando a Wu Wei, lo que le causó cometer este gran error. Así es, cuñado, tienes razón. Exacto. Tan pronto como llegó este Ye Wufeng, empezó a causar todo tipo de problemas. Si tan solo pudiera ser un poco más honesto, no lo habríamos desconfiado de él. En cuanto a la verdad, todos ustedes la conocen claramente en sus corazones. Hoy es mi banquete de cumpleaños. Todos ustedes, uno tras otro, están armando tal alboroto y perturbando la paz. Viejo maestro, por favor, relaja tu mente. Descansa por un momento. Ya he invitado a la mano divina de Jiangnan Hua. Él prometió que hoy vendría aquí a tratarte. Doctor Divino Chuchiangua. Cielos, Esposo, ¿de verdad invitaste al anciano Hua para el abuelo? Eres increíble. Cuñado, el hecho de que pudieras invitar al anciano Hua, eso significa, el anciano Hua te valora. Te lo dije. Mi yerno es muy capaz, ¿verdad? Hay una buena chica. Y tener un yerno tan bueno, que puede preocuparse y esforzarse por su padre. Yo, puede morir sin remordimientos ahora. The film was Es un día de gran translated alegría. and ¿Por qué hablar de narrated morir? by M Media. ¿eso es mala suerte? Cierto, hable mal. Padre tiene razón al sermonearme. Ji Wufeng, ¿qué te parece? ¿Estás convencido? Que Yu Tianhua te eligiera. Solo demuestra que su juicio no es tan bueno. ¿Cómo te atreves a despreciar al anciano Hua? Ve y pregunta. Helio de S. Presei, ¿qué puede hacer él al respecto? Viejo maestro, propongo que Ji Wufeng sea eliminado del registro familiar. Así es, oh madre, lo viste por ti mismo. Lo afilada que es la boca de Ye Wufeng. Si no lo sacamos de la familia, si lo que dijo hoy se sabe, el anciano Hua definitivamente nos pedirá cuentas. El anciano Hua es un asesor invitado de la familia Jiang y tiene una relación muy cercana con el jefe de familia. Además, hoy en este mundo, hay mucha gente tratando de congraciarse con él y rogándole que les salve la vida. Padre, no puedes. Feng eres del linaje de la familia Ye. Solo puede ser eliminado del registro familiar si comete un error grave e irreversible. Si comete un error grave e irreversible. Solo dijo un par de frases. La ofensa no justifica este castigo. Solo decir un par de frases. La intención debe haber estado en su corazón hace mucho tiempo, ¿verdad? Estás diciendo que a menos que ponga sus palabras en acción, arrastrando a toda la familia Ye, solo entonces se le consideraría culpable. Dije hace mucho tiempo que tú, esta mujer, no puedes criar adecuadamente a un niño. Mi segundo hermano está realmente confundido. Hermano mayor y cuñada mayor. ¿Por qué hablan con tanta malicia? Malicia. Cúlpenle a usted por ser inútil, por no poder controlar a su propio hijo. Padre, por favor, tome una decisión. Mantener a Ye Wufeng, tarde o temprano traerá el desastre sobre la familia Ye. Viejo maestro, mientras Ji Wufeng sea eliminado del registro familiar, llamaré inmediatamente al anciano Hua. Y haré que venga de inmediato a tratarte. Padre. Mire, ahora tiene un bisnieto.
Y este yerno es tan sobresaliente. ¿De qué más podría estar insatisfecho? Así es. Esta madre e hija Ji Wu-Feng son simplemente inútiles. De ahora en adelante, tu dependencia debe seguir siendo en nosotros. Dependencia. Ridículo. No sé qué vio mi hijo en ti, pero te eligió. No diré nada, pero esto no significa que te apruebe. Especialmente tú, por criar a Wu-Feng de la manera en que es ahora. Esto confirma aún más que mi elección original fue correcta. Eres solo un florero de pura apariencia y sin sustancia. ¿Qué derecho tienes a criticar a mi madre? Solo basándome en cómo te ves ahora mismo. Una madre cariñosa malcría al niño. Tu fracaso The film was es irse de ella. translated and Sé que no estás narrated by convencida, M. pero la Media. realidad es así. A menos que dejes de depender de la familia y logres algo que me haga mirarte con nuevos ojos. De lo contrario, y no solo Song Hao pidiéndome que te expulse. Yo mismo también eliminaré tu nombre. De acuerdo. Entonces expúlsame ahora. Fenker, no seas tan impulsivo. Madre. No necesito este tipo de reconocimiento. Pueden expulsarme ahora, pero tarde o temprano. Definitivamente lo lamentarán. Arrepentimiento. Creo que has leído demasiadas novelas. En tu cabeza, no hay nada más que fantasías irrealistas. Llega el anciano Hua, la mano divina de Jiangnan. Llega la señorita Jin, la joven dama mayor de la familia Jin. Anciano Hua, finalmente has llegado. La señorita Jin también está aquí. La señorita Jian realmente posee una gracia extraordinaria. Ni siquiera podemos esperar a alcanzarla. Tú eres. Anciano Hua, soy Chou Song, el conductor de la familia Jin. Esta es mi esposa. Podría ser que el anciano Hua ya sepa sobre Yu Feng secretamente, despreciándolo. ¿Por qué el anciano Hua se dirige directamente a Yu Wu-Feng? Wu-Feng. Ahora que el anciano Wu ha llegado, aunque compartimos un parentesco de sangre, por el bien de la familia ahora, debo expulsarte a regañadientes. Recuerda, de ahora en adelante, afuera, no debes mencionar a la familia Ye de nuevo. Papá, no puedes hacer esto. Madre. No ruegues. Confía en mí. Saludos, Mayor Ye. Saludos, Mayor Ye, anciano Wu, señorita Jin. ¿Por qué tanta cortesía? Como podría merecer el título de mayor. Estoy saludando a Ye Wu-Feng. Mayor Ye, ¿qué tiene eso que ver contigo? Usted debe ser el abuelo del Mayor Ye, ¿verdad? Hola, Mayor. Ya he sido eliminado del registro familiar, Ye. No tengo ninguna relación con él en absoluto. Madre. Vámonos. Mayor Ye. SNG Chou. ¿Qué está pasando exactamente? Papá, yo tampoco lo sé. Anciano Hua, ¿cómo conoces a Yu Wu-Feng? ¿Con quién me asocio? Tengo que informarte a ti. Solo tenía curiosidad. Anciano Hua, por favor no se enoje. Mi esposo solo estaba pensando, ya que lo invitó aquí, si por casualidad conoce a Yu Feng. Podríamos llamarlo, para que converse con usted. Tú llamas al Mayor Ye. ¿Qué estatus posees? ¿Cómo te atreves a convocar al Mayor Ye y despedirlo a tu antojo? Además, eres simplemente un simple conductor. ¿Por qué debería creerte? ¿Yo? Anciano Hua, si no fuera por el hecho de que mi esposo lo invitó aquí, entonces, ¿por qué vendría? Así es. Podría ser que tú solo estás de paso hoy para burlarte de mí. Todos ustedes son verdaderamente desvergonzados. Vine hoy por Yu Wu-Feng, Mayor Ye. Si el Mayor Ye estuviera aquí, yo me apresuraría. De lo contrario, tú, un simple conductor. ¿Por qué te haría caso? Imposible. The film Esto was es imposible. translated Yu and Feng es solo un narrated don by nadie. M. Media. ¿Cómo podría él conocer al anciano Hua y ser tratado con tanto respeto? Si el anciano Hua se refiere a Yu Wu-Feng con un título tan respetuoso, entonces no significaría eso. ¿Quién rompió esto? Yo seleccioné personalmente este artículo, lo empaqueté en madera de ébano, y lo entregué en manos del Mayor Ye. Sin embargo, ahora está roto. Cierto, justo ahora, todos ustedes estaban hablando de expulsión, ¿no es así? Este objeto fue seleccionado personalmente por la señorita mayor. Algo tan importante. Ese chico Wu-Feng ni siquiera lo mencionó. Pensé que era falso. Así que accidentalmente lo rompí. Señorita Jin, lamento mucho esto. Una multa. Error. Tomado. Roto, abuelo Hua. De todos modos, vinimos aquí hoy, para el Mayor Ye. Dado que el Mayor Ye ya se ha ido, entonces nosotros también deberíamos irnos. De acuerdo. Anciano Hua no prometió tratar al anciano. ¿Cómo puede faltar a su palabra? No lo entiendes. Si no fuera por el Mayor Ye, dada tu posición, ¿por qué necesitaría venir? Dado que el Mayor Ye ya se ha ido, este acuerdo es nulo. Si tienes alguna insatisfacción, puedes venir directamente a la familia Jin a buscarme, pero ¿te atreves?
la placa imperial de jade verde, la caja de madera de ébano. Dado que ninguno de ustedes se atreve a dar un paso al frente y admitirlo, entonces este dinero será pagado por toda la familia Ye. Mañana, la familia Jiang enviará a alguien a la familia Ye para calcular personalmente el valor de estos 2 artículos. Estos 2 artículos pertenecen a la señorita mayor de la familia Jin. Esto. ¿Cómo puedo permitirme compensar esto? Este Yu Feng. Su estatus es en realidad tan alto. ¿Por qué no lo dijo antes? Papá, Wu Wei rompió el jade verde imperial. Porque temía que fueras engañado. Absolutamente no debes entregarlo. ¿Y este dinero también? ¿Temes que te engañe? Tus ambiciones perversas. ¿Me tomas por un ciego? Papá, no puedes decir eso. Nuestra intención originalmente estaba destinado para beneficiar a la familia Ye, no es así. Por eso, no esperaba que esto enfadara al maestro Wei y a la señorita Jin, causando que toda la familia Ye sufriera un revés. Ahora, ¿qué debemos hacer? Esposo, ¿qué tal si vas y suplicas al jefe de la familia Jiang? Exacto, la señorita Jiang, después de todo, aún no es la jefa de la familia. En cuanto al anciano Hua, él es simplemente el anciano invitado de la familia Jiang. Mientras le digamos unas pocas buenas palabras, creo que este asunto definitivamente puede resolverse. Entonces haré mi mejor esfuerzo. No mires a la señorita Jin, sin ser aún la jefa de familia, pero ella es la nieta legítima, y el anciano Hua tiene una relación extremadamente cercana con el jefe de familia Jin. El anciano Hua ni siquiera me trata como una persona, delante del jefe de familia. Quizás todavía pueda decir algunas palabras, pero ahora, este es de hecho el único camino. Hola. Mayordomo Jin, hola. Su llamada. ¿Tiene alguna instrucción del jefe de familia? No necesita venir a la familia Jin mañana. ¿Qué, mayordomo Jin? ¿Qué hice mal? Desagradé al jefe de familia. Usted lo sabe. Esposo, ¿qué pasa? Di algo. El mayordomo Jiang llamó. ¿Dio alguna instrucción? Song Gao. La familia Jin me despidió. ¿Cómo pudo pasar esto? Todo estaba bien, antes de que yo viniera. Podría ser solo por Yu Feng solamente. Yu Feng, papá, llama rápido a Yu Feng de vuelta. Estamos dispuestos a disculparnos con él, siempre y cuando él no permita que Song Gao pierda su trabajo, despedido por la familia Jiang. Entonces, ¿quién en todo Jiangnan te contratará después? Abuelo. Por favor, llama a Yu Feng. Pídele que sea misericordioso y nos deje ir. Yu Feng ya ha sido repudiado. Ahora no tiene nada que ver con la familia Ye. La casa de Yu Feng. Madre, hermano, ¿por qué? Volviste tan temprano. El abuelo no dijo nada, ¿verdad? Fei, de ahora en adelante. Ya no somos miembros de la familia Ye. Tu abuelo ya no puede controlarnos. Madre, ¿qué está pasando? Abuelo. Hermano, le colgaste al abuelo. No lo llames abuelo nunca más. No se lo merece. Papá. Yo ya he sido eliminado del registro familiar Ye. El anciano Ye nos está acosando frecuentemente. ¿Qué es? Un hombre puede ser borrado, pero los lazos de sangre no pueden romperse. Si deseo romperlos, ¿qué importa si el cielo y la tierra se desgarran? ¿Qué valen los lazos de sangre? Wu Feng, con respecto a lo que acaba de suceder, el abuelo se equivocó. Ahora el abuelo se arrepiente. Un descendiente de la familia ya no puede quedar vagando fuera. Deberías traer a tu madre de vuelta ahora. Simplemente añadiremos los nombres al registro familiar. No reconociste a mi madre. El reconocimiento ahora todavía está arraigado en una profunda lástima. Este tipo de lástima ni mi madre ni yo necesitamos. Habrá un día en que haré que todos ustedes me reconozcan desde el fondo de sus corazones. Yo y mi madre son el verdadero pilar más grande de la familia Ye. Fenter, ¿qué puedas pensar de esta manera? Tu madre está verdaderamente feliz, pero si dejamos a la familia Ye, ¿cómo encontraremos a tu padre? Mayor Ye, por favor. La persona en esta foto es el padre del mayor Ye. Eso es correcto. Viejo Jin, usted también lo sabe. He estado desaparecido durante varios años. Durante estos últimos años, mi padre también ha desaparecido sin dejar rastro. Los gansos dejan sus graznidos atrás, y la nieve que cae deja huellas. Mientras la persona siga viva, no pueden desaparecer absolutamente en el aire. Mayor Ye, por favor, quédese tranquilo. Con respecto a este asunto, utilizaré la red de inteligencia de nuestra familia Jiang para buscar. Una vez que haya alguna noticia, le notificaré de inmediato. Entonces le doy muchas gracias. Poder resolver las preocupaciones y dificultades del mayor Ye ya es mi mayor honor. ¿Cómo podría eso merecer una palabra de agradecimiento del mayor Ye? Mayor Ye, lo invité aquí hoy porque hay un asunto importante que discutir.
Solo hable libremente. Anteriormente, el anciano Hua y su enemigo establecieron un contrato de desafío a vida o muerte. Acordaron una batalla decisiva 3 días después. Pero no esperábamos en absoluto que cambiaran sus planes temporalmente y llegaran a Jiangnan antes de lo previsto. Acordaron luchar esta noche, en la montaña norte. El anciano Hua siempre ha querido mantener el principio de no recurrir a la violencia, por lo tanto, reservó la torre de observación lunar en la montaña norte, esperando negociar la paz con ellos. Sin embargo, la situación es extremadamente urgente y ha permitido que muchas personas aprovechen la oportunidad. Muchas personas se reunieron temprano en la montaña norte. Si el anciano Hua es asesinado en el escenario de la arena esta vez, temo que desencadene un conflicto entre los artistas marciales de Dacia y los artistas marciales de ultramar. Sigan. Este té está un poco húmedo. ¿Por qué no vas a buscar un poco de té fresco? De acuerdo. El viejo Jin envió deliberadamente a Ziyan lejos. Hay algo que ella no pueda escuchar. Espero que el mayor Jay y Ziyan se comprometan. Viejo Jin, soy alguien a quien no le gusta andarse con rodeos. Preguntaré directamente. ¿Qué problemas ha encontrado la familia Jin? El mayor ya acertó. Nuestra familia Jin, de hecho, se ha topado con algunos problemas. Anteriormente, el mayor ya acababa de aceptar ayudar al anciano Hua. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la noticia se difundió. Por eso, provocó que el oponente nos desafiara a una pelea antes de lo previsto. Esta noticia solo era conocida por unas pocas personas en nuestra familia Jin, pero se filtró rápidamente. Esto muestra claramente que, dentro de nuestra familia Jin, alguien es desleal. Jin Ziyan es la sucesora que usted designó personalmente. Sus capacidades, usted debería tener muy claras. Así es. Las capacidades de Ziyan son sobresalientes. Pero después de todo, todavía es joven. Especialmente en lo que respecta el manejo de las relaciones familiares. Es de corazón blando. Me preocupa que alguien pueda explotar su debilidad y usarla en su contra. Por lo tanto, comprometerse conmigo puede convertir el peligro en seguridad. Al menos hará que The aquellos film was que se esconden en las sombras translated and narrated by M Media. duden en actuar. Sé que este asunto ha puesto al mayor Ye en una posición difícil. Este es el contrato de la viga número 1 de la mansión Gran Prosperidad. Por favor, mayor Ye, no lo rechace. Puedo aceptar este asunto. Pero le ha preguntado a Ziyan qué piensa ella. Abuelo, ¿de qué están hablando usted y el mayor Ye? Creo que escuché mi nombre. Justo ahora, el mayor Ye y yo estábamos discutiendo su compromiso. Entonces, ¿qué dijo el mayor Ye? Yo acepté. Pero Ziyan, ¿cuál es tu opinión? Yo estoy dispuesto. Mientras sea el mayor Ye, no importa cuál sea el asunto, estoy dispuesto. Yo, como dije, lo que estaba en mi corazón en voz alta. ¡Qué vergüenza! Mayor Ye, por favor, disculpe la incorrección. Debe estar divertido. Patriarca, Montaña Norte. porque no ha llegado aún el señor Chao. Feng Wentong. Podría ser que no se esté jugando una mala pasada. Tú, cállate. Te falta discernimiento. ¿Sabes qué clase de fuerza posee el señor Chao? Para mi familia Feng, él podría destruirnos con una sola mano. Esta vez, al regresar del extranjero, está aquí para vengar a mi familia Feng. Si vuelves a decir tonterías, te arrancaré la lengua. Patriarca, allí. Chao, Wuji. ¿Dónde está Feng Wentong? Soy Feng Wentong. Saludos al señor Chao. Su aptitud es extremadamente pobre, incapaz de compararse con mi hermano menor inútil. El talento de su hermano menor es extraordinario. Posee el porte de un ser divino.
Me siento avergonzado de mi inferioridad. Si no fuera por el favor que recibí de su hermano menor en aquel entonces, temo que incluso ahora, ni siquiera tendría la cualificación para conocer al señor Chao. Es bueno que lo entienda. Espere a que destruya a ese desvergonzado Yu Tianhua. Me quedaré en Jiangnan durante 3 días. Durante estos 3 días, puede ganar impulso libremente. De ahora en adelante, el protector de su familia Feng. Soy yo, Chao Wuji. Un experto sin igual que caminó sobre las olas. Se ha convertido en el protector de mi familia Feng. Este señor de Jiangnan. Es hora de que mi familia Feng tome ese asiento. Gracias, señor Chao. ¿Qué clase de diversión deberíamos buscar esta noche? Un experto misterioso apareció junto al mar, caminando sobre las olas. Su aura es trascendente. Un viejo inmortal de esta era. Realmente hay inmortales. No estamos lejos de la montaña norte aquí. Deberíamos ir a echar un vistazo. Exacto. Quizás incluso podamos ser tomados como discípulos por el viejo inmortal. Papá, deja de preocuparte. Vayamos rápido a la montaña norte. Ha aparecido un experto misterioso. Si podemos ganarnos su favor, la crisis de la familia ya se resolverá al instante. ¿De verdad? ¿Por qué seguimos aquí parados, aturdidos? ¡Vamos! Vámonos, rápido. Abuelo, ya no se preocupe. El abuelo Wai y el maestro Mo ya han llegado a la montaña norte. Todavía queda mucho tiempo ahora. Podemos lograrlo. Sigan. Esta batalla concierne la vida y muerte de su abuelo Wa, y también concierne a artistas marciales tanto nacionales como extranjeros. Muchas personas que han recibido favores de tu abuelo Wa son numerosas. Una vez que él muera, no solo el país caerá en el caos, sino que el extranjero también estará en agitación. Abuelo, todavía tenemos al Mayor Ye. Mayor Ye, Tenga la seguridad conmigo aquí. Nada saldrá mal. Él está aquí. Mayor Ye ha llegado. Saludos, Mayor Ye. Por favor, tome el asiento principal. abuelo Wa, el Mayor Ye está aquí. Puede relajarse un poco. No esté tan nervioso. Mayor Ye, no estoy dudando de usted, pero ese Chao Wuji temo que sea más problemático de lo que imaginamos. Anciano Wa, ¿qué le hace decir eso? Llegamos temprano y fuimos testigos de la magnífica visión de Chao Wuji caminando solo sobre las olas. Los artistas marciales invierten inherentemente su flujo de ki y sangre y no son tolerados por el cielo y la tierra. Sin embargo, él fue capaz de suprimir las olas del mar, paseando tranquilamente. Temo que su nivel de cultivación ya ha superado la etapa de gran maestro, entrando en el reino divino. Entrar en el reino divino significa superar el alcance de los mortales. Aunque teníamos cierta expectativa previa, verlo en la realidad sigue siendo demasiado impactante. Romper con el ámbito mortal. ¿No es eso establecimiento de la fundación, dada la escasa energía espiritual en la Tierra? Lograr aún con éxito el establecimiento de la fundación. El talento de este Chao Wuji es bastante bueno. Mayor Ye, ¿en qué está pensando? Estaba pensando que este Chao Wuji es bastante formidable. Entre Gran Maestro y el reino divino parece haber solo un paso, pero este único paso de distancia es lo que incontables personas pasan sus vidas enteras luchando por alcanzar. Este Chao Wuji es realmente formidable. Maestro Mo, si usted estuviera contra él, ¿qué posibilidades de ganar tendría? Posibilidades de ganar. ¿Cómo puede un mortal discutir la victoria o la derrota con un dios? Pero usted también es un gran maestro. ¿Cómo es que, frente a Chao Wuji, no tiene absolutamente ningún poder para resistir? Mayor Ye, ¿cuál es su opinión? Señor Ye ya ha confirmado la fuerza de Chao Wuji. Así que Realmente no hay otra manera. Abuelo Wa, no quiero verlo morir. ahora solo podemos apelar a la razón y conmoverlo con la emoción. Si eso no funciona, ofreceremos la fortuna entera de nuestra familia Jing para salvar la vida del anciano Wa. Creo que también podrían considerar el hecho de que tenemos dos grandes maestros y darnos prestigio y mostrarnos misericordia. Esa es la única manera ahora.
Esto es malo. Xiao Wuqi ha roto su palabra de nuevo, y ha llegado temprano. Esto es malo, ¿le vio? Abuelo Hua, por favor, no tenga miedo. Mi abuelo y yo trajimos más de 20 expertos, además del maestro Mo, y el mayor Ye están aquí para mantener la posición. Por favor, no se preocupe. Así es, esta vez, puede que no recurra necesariamente a la violencia. Las condiciones que ofrecimos, creo, que no les serán indiferentes. Esperemos que sí. Solo come lo que debas comer. Bebe lo que debas beber. Si viene, que venga. No olvides que todavía estoy aquí. Yu Wufeng. Admito que eres más fuerte que yo. Pero entre un gran maestro y el reino divino hay un abismo insuperable. Usted mismo acaba de decir que Xiao Wuqi es extremadamente formidable. No podemos tomarnos esto a la ligera bajo ningún concepto. Mayor Ye, usted. ¿Qué pasa? Si Yan, The no film was confías en mí. translated Confío en and usted, narrated by pero M. frente al poder absoluto, la confianza no tiene valor. Esto es malo. Una intención asesina muy fuerte. Nos está oprimiendo. No se preocupe. Abajo. Nuestros expertos de la familia Jin están por todas partes. Ellos lo harán. Mayor Chao. Felicitaciones por entrar en el reino divino. Soy Mo Tianchu. Saludos, Mayor. Gran maestro Mo Tianchu. He oído hablar de usted en el extranjero. Ser conocido por el Mayor es mi gran fortuna. Yu Tianhua. Solo invitaste a este mocoso para que te proteja. Mayor Chao. Yo no hice un movimiento. ¿Cómo puede usted? Solo basándote en ti. ¿Te atreves a negociar conmigo? Está siendo demasiado irrazonable. En aquel entonces fue su hermano menor, Xiao Wuqian, quien quería matarme. Actué en defensa propia. Lo maté accidentalmente. Tantos años han pasado desde el incidente. Si él era tan importante para usted, ¿por qué esperó tanto tiempo para venir a buscarme? Mayor Chao. Él ya es una tortuga milenaria. ¿Por qué debemos ser tan reservados? El hecho de que haya venido a buscarlo ahora no es solo porque tiene motivos ocultos. Este anciano Hua es mi amigo de muchos años. Siempre y cuando le perdone la vida, aceptaré todas sus exigencias. Este jefe de la familia Jin es bastante sensato. Casi. Ya no quiero matarlo. ¿Quién es este chico? Diga su nombre. Yu Wufeng. Yu Gufeng, ¿cómo es que yo nunca he oído este nombre? Eso es porque eres ignorante. ¿Qué tiene eso de grandioso? Presuntuoso. Mayor Chao. Es mi nieto político. Acaba de regresar a casa después de años de ausencia. No está muy familiarizado con muchas cosas. Por favor, perdónalo. Por favor, perdónelo, Mayor Chao. La familia Jiang está dispuesta a ofrecer una compensación. La familia Jin está dispuesta a pagar una compensación por Yu Tianhua, un hombre despreciable. Y más aún por Yu Gufeng, también están dispuestos a compensar. Parece que la familia Jin realmente tiene una vasta fortuna y gran influencia. La familia Jin es la familia más importante en Jiannan. Han estado atrincherados en Jiannan durante medio siglo. Su base es profunda. Siempre y cuando pueda nombrar una condición, ciertamente la cumplirán con todas sus fuerzas. Solo le pedimos al mayor que muestre clemencia, siempre y cuando esté dispuesto a perdonarme. Incluso si la familia Jin no puede encontrarlo, movilizaré todos mis contactos para encontrarlo para usted. Definitivamente cumpliré sus condiciones y lo satisfaré. Parece que tu sinceridad es considerable. Pero el fallecido Chao Wuqian era mi hermano biológico, nacido de la misma carne y sangre. ¿Están realmente dispuestos a pagar el precio? Mayor Chao, por favor, solo The film nómbrela. was translated Incluso si es and todo lo que posee la narrated by familia M Jin, Media. lo ofreceré con ambas manos. Viejo Jin, que hicieras esto por mí, yo realmente. Parece que la familia Jin está realmente dispuesta a ceder cosas, pero todos ustedes han malentendido una cosa. Hoy, justo aquí, los mataré a todos. Todo lo que pertenece a la familia Jin no será todo mío entonces. No, Xiao Wuqi. Eres un experto del reino divino. Claramente nos acabas de prometer que mientras cumpliéramos tus exigencias, nos perdonarías. ¿No puedes retractarte de tu palabra?
Sí. Me retracto de mi palabra. Pero en mi opinión, ustedes son solo peces en la tabla de cortar. Solo esperando que yo los masacre. Chao Wookie. ¿Eres tan desvergonzado como Chao Wookyong? Una persona a punto de morir. Se atreve a insultar a mi hermano menor. Toma tu vida. No puedes dañar al anciano Wa. Chao Wookie. Chao Wuji, no teme que si este asunto se sabe, su reputación quede arruinada. Se corre la voz. ¿Quién puede correr la voz? Por supuesto, eso está mal. Chao Wuji va a matarnos a todos. Las bocas de los hombres muertos son las más herméticas. Naturalmente, no habrá nadie que corra la voz. No, Mayor Chao, mátame. Te ruego que perdones a mi nieta. Todo lo que pertenece a nuestra familia Jin, puedes tomarlo, de acuerdo. Ya dije. Una vez que estén muertos, todo lo de la familia Jin será naturalmente mío. Sin embargo, tu nieta sí posee una belleza capaz de derrocar reinos. Si ella está dispuesta a servirme, le perdonaré la vida. Pedirme que sirva a alguien como usted, un villano desleal, preferiría morir. Sigan tú. Sigan, mientras las montañas verdes permanezcan. No hay temor de que falte leña. El viejo Jin y yo somos viejos. Si morimos, morimos. Pero tú aún eres joven. Abuelo Wa, abuelo, sé que tiene buenas intenciones para mí, pero tengo mis propios principios. Mi corazón. The film was Hace tiempo que fue and entregado a otro. narrated by M. No puedo Media. tolerar de ninguna manera hacer algo así en contra de mi conciencia. El maestro Mo acaba de ser asesinado. Ye Feng debe estar aterrorizado, ¿verdad? Chao Wuji va a matarnos. Si Ye Feng quería correr, debería poder escapar. Este asunto nunca estuvo relacionado con él. Espero que pueda escapar con vida. Sigan. No debes hacerlo. Basta, basta, basta. Deja de actuar un guión para mí aquí. Ya que no estás dispuesta a estar conmigo. Bien. Entonces lo mataré al primero. Y luego te tomaré, obligándote a someterte completamente a mí. Realmente me das asco. ¿Qué pasó? El mayor ya ha hecho su movimiento. Mayor Ye. Así que eras tú. Pensé que estabas asustado hasta la insensibilidad. No esperaba que fueras ligeramente más fuerte que ese Mo Tianchu. Mocoso. Si tienes las agallas, vamos a la montaña norte y resolvamos esto. Este es el llamado inmortal. La figura detrás parece un poco familiar. Parece ser Ye Wufeng. Ese pequeño mocoso Ye Wufeng, pero asistió con nosotros durante 4 años de universidad. Sabemos exactamente de lo que es capaz. No lo sabemos tú y yo. El que cabalga el viento. Claramente, solo hay una persona. ¿Cómo puede haber dos figuras? Quizás uno llegó primero y el otro llegó después. Dejen de adivinar todos. La persona que vino cabalgando el viento debe ser el experto invitado por el anciano Wa. Esposo, ¿qué sabes exactamente? Dinos rápido. Aunque he dejado la familia Jin, he oído hablar de esto durante mucho tiempo. Cuando el anciano Wa era joven, mató a alguien. Ahora, el hermano mayor de esa persona ha venido buscando venganza. El anciano Wa tiene miedo, así que buscó protección de un experto. Supongo que ese rayo de luz debe ser el experto que el anciano Wa invitó. Un experto a quien alguien del estatus del anciano Wa debe ir personalmente e invitar. Buen yerno, ¿conoces la identidad de esa persona? Yo tampoco estoy muy seguro de eso, pero sé vagamente que él también parece apellidarse Ye. También apellidado Ye, qué coincidencia. Anteriormente, el anciano Wa trató a Ye Wufeng con tanto respeto. ¿Podría ser este experto apellidado Ye? ¿Eres estúpido? Si Ye Wufeng fuera realmente tan poderoso, cuando lo atacamos en aquel entonces, habríamos sido aplastados hace mucho tiempo. A lo sumo, solo fue favorecido por el anciano Wa. ¿Quieres matar a Mo Tianchu? No me importa, pero si te atreves a tocar a Yu Tianhua, te mataré. Pensé que estabas intentando matarme. Por culpa de esa mujer. Matarte. En el momento en que te acerques a ella, te convertirás en polvo y cenizas. No puedes tocarla. Chico. La arrogancia requiere la capacidad para respaldarla. De lo contrario, The estás film buscando was la muerte. translated and narrated Es así. by M. Media. Mocoso. No importa cuán hábiles sean tus artes marciales.
Está simplemente en el reino gran maestro. Ante el reino divino. Todos no son más que hormigas. Abuelo, ¿qué está pasando? ¿Por qué el mayor Ye está esquivando constantemente? ¿Por qué no está contraatacando? Exacto. Yo tampoco puedo entenderlo. ¿Qué está planeando exactamente? Si fuera inferior a su oponente, ciertamente caería en una posición desventajosa. Pero mira la situación actual. Es precisamente un 50-50. ¿Por qué no toma la iniciativa de atacar? Abuelo, mire esto. Parece un gato jugando con un ratón, queriendo ver si el ratón tiene algún otro truco bajo la manga. Xiao Wuji ya es un experto del reino divino. ¿Qué tan alto debe ser el nivel de cultivación para poder actuar como el gato que atrapa al ratón? Creo que el mayor Ye es muy probablemente incapaz de hacerle frente a Xiao Wuji, así que finalmente está usando una táctica dilatoria. Si puede agotarlo hasta la muerte, entonces eso también cuenta como habilidad. Correcto. No, sigan. Subestimas demasiado a un experto del reino divino. Mientras Xiao Wuji quiera, puede obligar al mayor Ye a actuar. ¿Cómo puede forzarlo? Exacto. Chico, ¿qué clase de habilidad es esconderse y ocultarse? Si no te atreves a luchar, entonces ríndete. Volveré ahora mismo. Y mataré a la gente de la familia Jin Ayu Tianhua. Todavía no has revelado tu carta de triunfo. ¿Qué eres tú? Eres digno de ver mi carta de triunfo. Quítate del camino, aunque no pueda matarte. Iré ahora mismo y mataré a tu familia y amigos. Es así. Parece que realmente quieres enfrentarme de frente. Bien. Ahora puedo ver tu carta de triunfo, ¿verdad? La etapa de establecimiento de la fundación de este Xiao Wuji está meramente construida por materiales celestiales y tesoros terrenales. También es la era del declive del Dharma en la Tierra. Querer establecer una fundación confiando en uno mismo es simplemente una ilusión. Déjame ver la carta de triunfo de Xiao Wuji y compararla con los cultivadores del reino Kunlun para ver quién es más fuerte o más débil. ¿Qué pasa con este chico? Estaba escondiéndose y ocultándose justo ahora. Y ahora ya no está fingiendo. Esta aura es en realidad la del reino divino. Alcanzar el reino divino tan joven. Su futuro es ilimitado. Debemos mantenerlo aquí para siempre. De lo contrario, seguramente se convertirá en un desastre en el futuro. Parece que de hecho solo puedo usar ese movimiento. Puede desencadenar fenómenos celestiales. Una técnica de cultivo así es bastante impresionante. Chico, te haré pagar el precio. Por esas palabras. No es bueno. Xiao Wuji va a utilizar este movimiento. La técnica de palma de su secta tiene un total de 3 golpes. Palma captura vidas, palma destroza almas. El último golpe se llama palma mata al dioses. Una vez que se desata este golpe de palma, incluso los dioses deben perecer. Entonces, ¿qué pasa con el mayor Ye? ¿Tiene él una contramedida? El mayor Ye no se está moviendo en absoluto. ¿Cómo puede ser The esto? film was translated No se asusten, and no se asusten. narrated by M Media. El mayor Ye definitivamente tiene un plan de respaldo. Hasta que se conozca el resultado final, no deberíamos asustarnos a nosotros mismos. No nos asustemos. ¿Qué está sucediendo? Exactamente allí arriba. Los pelos de mi cuerpo se están erizando. Esta es la palma mata al dioses. Escuché sobre esta técnica de palma cuando estaba en la familia Jin. Una vez que se desata este golpe de palma, incluso los dioses deben caer con pesar. No esperaba que el enemigo del anciano Hua fuera tan poderoso. Es decir, este experto, ya si Yi Wufeng o no, debe morir aquí hoy. Exacto. Eso es genial entonces. De esta manera, no tendremos que vivir con miedo todo el día, preocupándonos de que esa persona sea Yu Feng. Simplemente no sé, después de que este maestro termine de matar, si podremos invitarlo. Sí. Podemos establecer esta conexión. Entonces nuestra familia ya no prosperaría. Papá, no te preocupes. Mientras estaba en la familia Jin, aprendí algunas artes marciales externas. Cuando la batalla termine, esta chusma mirando la pelea, definitivamente no serán mis oponentes. Esposo, eres verdaderamente increíble. Te admiro mucho.
Yu Feng. Realmente es Yu Feng. Maldita sea. ¿Realmente es Yi Wu Feng? Cuñado, ¿no dijiste que esta palma mata al dioses? Puede incluso matar inmortales. ¿Cómo es que el que murió no es Yi Wu Feng? No. No lo sé. ¿Qué está pasando? El que está luchando. ¿Es en realidad Yi Wu Feng? ¿Cómo puede ser tan fuerte su poder de combate? En ese caso, anteriormente. Todos esos insultos que le lanzamos. No tomará represalias imprudentemente contra nosotros, ¿verdad? Esposo. ¿Por qué no? Vas y hablas apropiadamente con Yu Feng. Después de todo, eres el tío paterno biológico de Yu Feng. Piérdete. Todo es por tu culpa, mujer ruinosa. Maldijiste a Yi Wu Feng con más ferocidad. Si me haces irme, te llevaré conmigo. No, no me lleves. Madre. Anren. ¿El que está luchando en la montaña es realmente Yi Wu Feng? Esto significa que no me equivoqué justo ahora. Puede competir con un inmortal. No significa eso. Imposible. Esto es absolutamente imposible. El llamado reino divino. No es más que esto, tú pierdes. Mayor Ye realmente ganó. Ileso bajo la palma mata al dioses. Mayor Ye. ¿Cómo atravesó la palma mata al dioses? La fuerza bruta supera la habilidad. El Mayor Ye quiere decir que en realidad lo abrumó con pura fuerza. Xiao Wuqi ya está en el reino divino. Sin embargo, el Mayor Ye es incluso más fuerte que él, que el reino está por encima del reino divino. Gracias, Mayor Ye, por eliminar personalmente a este Xiao Wuqi. De lo contrario, ninguno de nosotros habría sobrevivido. Fue el Mayor Ye que nos salvó a todos. Siyan agradece rápidamente al Mayor Ye. Mayor Ye. Gracias por salvarme la vida. De ahora en adelante, Siyan solo te reconocerá a ti. No hice un movimiento justo ahora, y no me reconociste solo a mí de todos modos. Estoy acabado. Pensé que iba a morir antes. Por eso me confesé al Mayor Ye. Ahora me muero de vergüenza. Correcto. La fiesta de compromiso del Mayor Ye y Siyan debería prepararse ahora. Me pregunto qué tipo de ceremonia prefiere el Mayor Ye. ¿Es una ceremonia oriental o una occidental? Abuelo, Depende de la preferencia de Siyan. No celebres demasiado pronto. Incluso si muero, The film mi was secta translated definitivamente and no se quedará de narrated brazos by cruzados. Media. ¿Crees que le temería a eso? 2 puños no son rival para 4 manos. No importa cuán invencible sea una persona, aún morirá bajo tácticas de oleada humana. Es más, sé un secreto sobre ti. Mi secreto. ¿Estás diciendo que sabes dónde fui? Durante los años que estuve desaparecido. No sé eso. Podría ser que tú solo tienes un secreto. Por ejemplo, no quieres saber ¿a dónde fue tu padre? ¿Dónde está él? Originalmente, yo no sabía esto. Pero desde el momento en que hiciste tu movimiento, las expresiones de ustedes dos eran prácticamente idénticas. Incluyendo el hecho de que esa persona me dijo que estaba buscando a su hijo, basado en la edad y el momento. Esto puede considerarse una coincidencia. Pero ustedes dos, padre e hijo, son verdaderamente luchadores hábiles. No pude derrotar al viejo, ni puedo derrotar al joven. Pero ¿qué importa eso? Al final, no tienes todavía que arrodillarte obedientemente ante mí y rogar. Rogarme que te diga dónde está tu padre. Y luego curarme. Tú, anciano Wei. Xiao Wuqi. Tu camino a la supervivencia ha sido cortado. No hay posibilidad de supervivencia. Siempre y cuando honestamente nos digas todo lo que sabes, dinos. Puedo garantizarte que morirás de una muerte más rápida. Eres solo un mocoso. Pero Yi Wu Feng no lo es. Yi Wu Feng, solo tú puedes salvarme. Date prisa, arrodíllate y ruégame. Rogarme.
No puedo salvarte. Entonces nunca sabrás el paradero de tu padre. Está muerto. Mayor Ye. Una vez que esté muerto, la pista sobre tu estimado padre probablemente será encontrada. No te asustes ni te sobresaltes tanto. ¿Qué has encontrado? Tengo una pista sobre el padre del Mayor Ye. ¿Cuál es la pista? Xiao Wuji acaba de mencionar que una vez luchó con tu estimado padre. Esto me recuerda a una noticia interna de hace 2 años. Sí. Estás hablando de la batalla de artistas marciales que ocurrió en el condado de Yunnan. Exacto. Abuelo Hua. ¿De qué estás hablando exactamente? Mayor Ye. Hace 2 años, en el condado de Yunnan en Xianan, hubo un incidente grave que involucró una batalla de artistas marciales. La razón por la que el incidente fue grave es porque cuando nuestros artistas marciales de la familia Jin llegaron a la escena para inspeccionar las huellas de la batalla, descubrieron que fue una pelea entre 2 grandes maestros. Generalmente, los artistas marciales de nivel gran maestro luchan juntos. The Debe film haber was sido en la montaña norte. translated and Esto narrated by evita Media. causar pánico entre la población. Esa batalla de artistas marciales atrajo la atención de bastantes personas. Para minimizar el impacto, la familia Jin se esforzó mucho. Entre las huellas de la batalla, se descubrieron rastros de la palma destructora de almas. Ese debe haber sido Xiao Wuji. Lo que significa, Xiao Wuji, hace más de 2 años, ya tenía la intención de invadir, pero fue bloqueado por el tío Ye, por eso se retrasó 2 años. Originalmente, hace 2 años, yo debería haber muerto. En ese momento, fue el padre del Mayor Ye quien me salvó una vez. Esta vez, el Mayor Ye me salvó de nuevo. Tanta bondad y virtud. No puedo agradecerte lo suficiente. Por favor, acepta mi reverencia. No hay necesidad, yo simplemente estaba llevando a cabo una tarea por un objeto. Esto debe pertenecer al Mayor Ye. Entonces, muchas gracias. Viejo Jin, esta vez, planeo hacer un viaje al condado de Yunnan. Mayor Ye. ¡Qué coincidencia! En el condado de Yunnan, tenemos propiedades que pertenecen a la familia Jin. Recientemente, van a celebrar una competición de arena de artistas marciales. Todos los maestros se reunirán allí. Si tu padre mayor realmente luchó en ese lugar en aquel entonces, e intercambió golpes con Xiao Wuji, definitivamente habría dejado pistas sobre tu padre. Es solo que si voy esta vez. Mi madre y mi hermana. Puedes estar tranquilo al respecto. Tu anciana madre, enviaré gente para escoltarla, alojarse en Sheng Xiaoting. Además, enviaré maestros de nuestra familia Jin para que los custodien. Tú simplemente relájate y no te preocupes. Gracias, viejo Jin. Me halagas, no lo merezco. Mayor Ye, esta vez que vayas al condado de Yunnan, por favor, lleva a Sigan contigo. Ella puede encargarse de algunos de tus asuntos triviales diarios. Siyan, ciertamente no defraudará la confianza del Mayor Ye. Sigan. En este viaje al condado de Yunnan, debes traerme un tataranieto para mí. Abuelo. El coche ha llegado. Mayor Ye, partamos primero. De acuerdo. Sí, de acuerdo.